Este es el 6º episodio de una serie sobre diseño decolonial. Esta serie es posible gracias a la Sociedad de Historia del Diseño, Design History Society, que me dio la beca Decolonizando la Historia del Diseño. También me asesoraron a quienes entrevistar fuera de Latinoamérica para que esta serie tenga una perspectiva más internacional. Esta serie tiene entrevistadas y proyectos desde India, Argentina, España, Ghana, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Australia, Ecuador y Paraguay. Es una serie trilingüe con episodios en portugués, español e inglés. Entrevisto a diseñadores, artistas e investigadores. Desiree Hernández Ibinarriaga es nuestra invitada de hoy. Ella es una investigadora y diseñadora mexicana que trabaja en la Universidad de Monash, en Australia. En esta entrevista hablamos de su reciente libro de decolonizar las prácticas de diseño y de las enseñanzas de los 7 abuelos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este podcast de Diseño y Diáspora. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy Desiree Hernández Ibinarriaga. Soy una mujer indígena mestiza mexicana con ancestría nahua, maya, vasca y española. Soy profesora e investigadora de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia. ¿Y qué estudiaste? Bueno, estudié la licenciatura en diseño industrial y después hice la maestría en la UAM Xochimilco, en México, en la Ciudad de México. Luego hice la maestría en diseño colaborativo y diseño en general en la UNAM, que también fue en la Ciudad de México, y luego estudié el doctorado en Australia en educación y artes. Ah, te pasaste de bando. Me pasé de bando. Pero seguiste con el tema del diseño, ¿no? Porque hace poco publicaste algo, cuando estudiaste educación y arte, también lo relacionabas con cosas de diseño. Sí, totalmente. De hecho, cuando estuve en diseño y arte, me dediqué a hacer diseño colaborativo con niñas aborígenes que están estudiando high school, que es como secundaria y preparatoria. Ok, ¿qué hiciste? ¿Me contás? Bueno, diseñé unos como talleres colaborativos donde desarrollábamos diferentes diseños, objetos, sistemas, servicios con ellas, dependiendo de lo que les gustaría hacer en su comunidad, y desarrollábamos estos proyectos desde el principio juntos. Entonces fue un proyecto donde usé una metodología, un método que diseñé que se llama Biocultural Workshop, donde son puntos de vista de ver diferentes entre la persona que está investigando y las personas que están colaborando con la investigadora. Y se desarrollan proyectos exclusivos que necesitan en comunidades, pero que ellos deciden que necesitan. ¿Y qué tipo de cosas salieron? Bueno, salieron objetos sobre todo como espirituales para las niñas aborígenes de Australia. Salieron objetos que les recordaban a sus comunidades, porque estuve en una escuela que se llama Warawa College. Es como un internado para las niñas aborígenes y vienen de todo el país. Entonces extrañan mucho sus comunidades, sus familias, sus tierras ancestrales. Entonces querían como reconectar con sus tierras por medio de los objetos y por medio de los servicios. Podía ser algo turístico, podía ser algo que pudieran tener en sus habitaciones, podría ser que algo que pudieran tener para vender. Básicamente eso. ¿Y este workshop biocultural en qué se diferencia de un taller habitual que hacemos de co-creación, por ejemplo? Bueno, primero es como que sigue una metodología de diseño,
que se empieza desde cómo relacionarte en una comunidad que no es la tuya y cómo construir relaciones más fuertes y más allá de solo un proyecto de investigación. Entonces, para eso estuve 8 meses en la escuela indígena, haciendo relaciones con las niñas y haciendo proyectos diferentes de fashion, como del día a día en su escuela. Entonces, eso tomó bastante tiempo, que es como construir esta relación, que es parte del workshop y de la metodología que diseñé, que muchas veces no existen los workshops que hacen en otros lugares, porque es como muy rápido, tiene que ser en un día o tiene que ser una semana o 2 semanas y es algo muy como pasajero y a veces como que no, que cuando no llega a desarrollarse esta relación con las personas, se pierde mucho el sentido o el propósito del proyecto. Entonces, bueno, eso fue una parte muy importante. Biocultural significa que es biológico y culturalmente como rico y diverso. Entonces, los proyectos tenían que ser basados en biológico, la naturaleza del lugar o de sus comunidades, en este caso de los dos, porque podía ser del territorio ancestral en el que estábamos, aquí en Victoria, en Australia, o podía venir también de sus comunidades. Había como diferentes niñas de diferentes comunidades, entonces querían traer como un poco su tierra o su comunidad hacia esta parte. Entonces podía ser rico en ese aspecto, que podía ser natural y también espiritual. Perfecto. Y vos estuviste trabajando con un encuadre a esto de las enseñanzas de los 7 abuelos, ¿no? Que es un sistema de valores indígenas. ¿Me contás cuáles son esas enseñanzas de los 7 abuelos? Sí, claro. Bueno, lo diseñé escribí un paper o un artículo con un muy buen amigo y colega de Canadá, Howard Munro, em, que está en la Universidad de OCAD. Y básicamente es una metodología que lo que intenta es hacer entender a los practicantes, creadores o los diseñadores, arquitectos de arte o lo que sea, que necesitamos pensar en que hay 7 generaciones atrás que han hecho diferentes cosas por nosotros, para nosotros poder estar aquí. Y también que tenemos que entender lo que nosotros estamos haciendo ahora para que ellos puedan, sí, como motivarse, pero aparte como vivir sanamente en las siguientes generaciones, en las 7 generaciones. O sea, nosotros tenemos que ver 7 atrás y 7 adelante para saber qué hicieron los anteriores para poder nosotros estar aquí y qué estamos haciendo nosotros para que nuestra madre tierra y nuestras siguientes generaciones estén saludables y tengan un proceso mucho más fácil que el de nosotros y tengan toda la diversidad cultural y biológica que tenemos y como recuperarla. Y estos 7 enseñanzas de nuestros abuelos están como pegados a un diseño, a un proceso de diseño. Entonces, por ejemplo, bueno, lo ponemos como del 1 al 7, que son 7 enseñanzas del diseño, pero en realidad estas pueden ser como un poco, no tienen que ser en orden, pues puedes regresar a una que sí no está bien, que Sí, sí, que que no. no es una linealidad, las ponemos en 1 al No 7 es para lineal, es ordenarlas, más pero no hay que circular y hacerlas. más. Sí, Exacto, exacto. Y bueno, el primero es definir con sabiduría, que está pegado como a diferentes tipos de animales que el animal te enseña cómo hacerlo, pero la sabiduría de este animal es la sabiduría. Después, el segundo es investigación y análisis con respeto. El tercero es la ideación o la creatividad de hacer el proyecto con coraje.
el siguiente es seleccionar con honestidad, el siguiente es implementar, que es hacerlo materialmente, con amor, y evaluar con humildad, evaluar con humildad, y el último es repetir por la verdad. Entonces es como que puedes regresar a cada uno de los teachings para poder estar seguro de que lo hiciste bien. Y bueno, el último, que es repetir con verdad, es para eso mismo, para saber que lo hiciste bien y que estás contento con eso. Y bueno, si lo implementas con amor, el propósito de los proyectos cambia, porque muchas veces mucha gente hace los proyectos sin propósito, sin coraje, sin amor, sin humildad, y se vuelven mucho más, bueno, sí, sin propósito, pues solo hacer por hacer. ¿Cómo usan estas 7 generaciones para tomar decisiones en el diseño? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que realmente surjan estos 7 principios? Yo creo que, por ejemplo, en las clases que doy, lo utilizo mucho para el proceso del diseño. O sea, por ejemplo, si yo les doy unos requerimientos acerca de algo que tienen que diseñar, tienen que ir por cada uno de estos enseñanzas y tienen que decir el por qué se diseñó así, y cada valor, porque una cosa es el proceso del diseño y otra cosa es los valores como pegados a este proceso de diseño. Y creo que muchas veces eh, la parte de colonial o indígena del diseño viene cuando tú pegas estos valores de diseño al proceso de diseño. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, vos decís investigación y análisis con respeto. Ujú. ¿Hay algún tipo de protocolo? ¿Hay algún tipo de formas que usan Sí, para bueno, lograr este respeto? claro, por ejemplo, muchas veces tú necesitas investigar proyectos que sean parecidos o similares, y tienes que referenciarlos propiamente, y eso es como un poco el respeto que se le da. Si encontraste algún tipo de que te imaginaste porque viste algún ejemplo de algo en la web o así, también es importante referenciarlo. El análisis, qué tipo de análisis hiciste y si fue respetuoso a la naturaleza, si fue respetuoso a las personas con las que estás diseñando o a las que estás diseñando por. El respeto porque, bueno, a la madre tierra, que estés haciendo un proyecto o un diseño que realmente se alinee para que la madre tierra esté más saludable, por ejemplo. Y hay cosas que tuvieron que cambiar, por ejemplo, decir, bueno, esto no estaba siendo lo suficientemente respetuoso, entonces, ¿me contás algún ejemplo concreto? A ver, déjame pensar. Bueno, sí, por ejemplo, había estudiantes que siempre, cuando están haciendo sus proyectos de diseño, lo hacían para los humanos. Entonces, cuando llegaron a ver bueno, esta nueva metodología de diseño, entendieron que no solo lo podían hacer para los humanos, y en lugar de hacer personas como humanas, empezaron a investigar y a crear como una persona, como ya sabes, como un template de persona, pero que fuera para el agua o para un río o para regenerar cierto lugar o así. O sea que ya no es nada más exclusivo como para humanos, pero puede ser para algo diferente, puede ser vivo, no vivo. Normalmente vivo es mejor porque ya sabes, ¿no? Pero también puede ser eso. O sea, ese es un ejemplo como muy, muy claro, que en lugar de siempre diseñar para humanos, se fueron mucho más allá y empezaron a trabajar para cuerpos de agua o para animales o para cierta institución o para una ONG o algo así. Perfecto. Y cuando hablan, por ejemplo, de evaluar con humildad, ¿en qué tipo de ejemplos tenés? Que Bueno, digamos, en bueno, este esto nos sirvió para normalmente. cambiar nuestro paradigma de cómo andábamos trabajando. Claro, lo bonito de aquí de Melbourne es que tenemos mucha diversidad cultural, entonces hacemos muchos como procesos de dar feedback a la otra persona,
entre alumnos, entre diferentes profesores, traemos invitados de otros lugares para que les den feedback a los alumnos y puedan como mejorar todo este proyecto. Y obviamente teniendo diferentes culturas, diferentes entendimientos de cómo se ve el mundo, pues tienes que hacerlo con humildad porque no siempre es como tú crees o como tú quieres, y tener este tipo de diversidad te da humildad. O sea, que tienen como asesores que son de diferentes comunidades aborígenes que pueden participar del proceso de diseño. A veces, ¿eso es lo que Sí, entiendo? Sí, o sea, no solo aborígenes, de todas partes del mundo, ¿sabes? sí, Aquí tenemos un laboratorio indígena donde tenemos personas indígenas de todo el mundo. O sea, puede ser del Congo, de Ghana, de Nueva Zelanda, maoris, tenemos de las Maldivas, tenemos sí. aborígenes de aquí, de Latinoamérica, o sea, de todo. Entonces es mucho más rico porque no solo es como una visión de cómo es la vida, sino la realidad tiene, pues sí, muchas diferencias. Yo estuve leyendo tus artículos y una de las cosas que propones es esto de pensar relacionalmente y generacionalmente. Ujú. ¿Cómo se hace? Bueno, relacional quiere decir que todo está interconectado, que tienes que entender el todo. Por ejemplo, tenemos un símbolo maya, o inagua también, que se llama Ometeotl. Ome es dos y Teotl es Dios, pero que es la conjunción, es la unidad de la dualidad. Entonces, el entender eso, que todo está conectado, no solamente entre dos personas, pero todo está conectado. O sea, tú estás conectada al cielo, está conectada a la tierra, estás conectada a las diferentes dimensiones en las que existimos. Entonces, entender que tú eres parte del todo y que tú no eres el todo es muy importante. Y esta relacionalidad que tienes con todo lo que tienes alrededor, y entender que en cada espacio o en cada tierra en la que estás es diferente y te desarrollas diferente, es importante entenderlo. Como no solamente, eh, es como la relación entre el todo, entre el agua, la tierra, el cielo, el más allá. Eso es para mí la relacionalidad. ¿Y qué me preguntabas? El otro era la L- Sí. generacionalmente. Bueno, entender un poco cuál es tu identidad cultural, de dónde vienes, es muy importante porque empiezas a entender un poco más de ti. Y para mí eso se me hace muy bonito porque esto es parte del diseño de Colonial. Entender quién eres hace como el primer paso para hacer algo de Colonial, y entender tu capacidad de cómo puedes ayudar en ciertos aspectos a personas indígenas o originarias también. No necesariamente tienes que ser indígena para entender tu identidad tu cultural en este mundo que es como tan multicultural y que todo el mundo viaja. Entonces, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente viaja, entonces esto ya se empieza a mezclar. Y bueno, desde la colonización normalmente estamos muy mezclados. Entonces, entender esa dualidad que tienes, o más de dualidad, ¿no? Porque a veces uno tiene mucho más ancestros que de los que puedes entender. Y entonces es como, pues sí, generacional, es que entiendas todos tus ancestros y entiendas de dónde vienes y a dónde vas y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y eso te da mucho propósito de vida. ¿A vos cómo te lo dio? ¿Cómo que cómo me lo dio? Claro, porque te pusiste a entender de dónde venís, ¿cierto? Claro, sí, sí, Es sí. lo primero que nos contaste cuando te pregunté quién eras. ¿Cómo Sí. cambió tu práctica a partir de ese entendimiento? Bueno, yo Aparte creo de que que te mucho dedicas a fue, lo de colonial, ¿no? claro, me dedico al diseño indígena y de colonial, sí. Pero, bueno, primero empecé a aprender yo por mi cuenta, algunos idiomas de mis ancestros, entender la cultura. em, Empecé como a entender el por qué me habían educado de cierta manera, porque tenía cierto tipo de valores. eh, mm,
y empecé a tener muchas pláticas con mis tíos, con mis primas, con mi familia en general. Yo tengo una familia bastante amplia, somos 170, entonces tengo mucho por hablar. Y Ciento setenta y contando entonces, los primos, sí, claro, sí, sí, de mi papá son 10 hermanos, de mi mamá son 5 hermanos, más los ya llegados. Sí, pues sí, somos maravilloso. muchos. Ay, muchos, muchos. Entonces fue muy bonito también el tener esta relación con la familia y empezar a hablar mucho más a fondo el mm, por qué, por qué se vive de una manera, por qué se dice de otra, qué se busca en la familia, ¿sabes? Sí. La dimensión espiritual es muy importante en este trabajo, ¿no? Basado en las cosmovisiones indígenas. ¿A vos cómo te parece que los diseñadores podemos como abrazar o tener más en cuenta esa dimensión? Bueno, si eres diseñador indígena, creo que ya lo tienes como por default, es nada más como embraced, como sacarlo de ti hacia afuera y hacerlo tangible, que es mucho más fácil. Y si no eres una persona indígena, un poco entender y relacionarte y ser como un buen colaborador con las personas indígenas y hacer proyectos juntos. Y creo que eso puede como dar pie a conjunción de conocimientos, ¿no? O sea, un poco de la parte de colonial que hablamos es el entendimiento de que hay muchos tipos de realidad y entender esos tipos de realidad te abre mucho más el panorama y entiende otras cosas. Entonces creo que esa espiritualidad es mucho más allá de lo físico, obviamente, y para muchas personas es importante entenderlo cuando observas la naturaleza muy profundamente o cuando sabes escuchar muy profundamente o cuando, bueno, estás en contacto con todo esto, ¿sabes? Entonces es importante darse tiempo para ser un buen colaborador. O sea, ¿cómo cambia el rol del diseñador en estas colaboraciones? Pues yo creo que con los valores, o sea, yo mucho lo pongo para los 7 abuelos, los 7 abuelos metodología, eh, que hay que seguir estos valores que muchas veces los diseñadores no tienen. Entonces, si tienes esos valores y luego, y bueno, puedes tener más, ¿no? El valor de la relacionalidad, el valor de la identidad cultural, si entiendes un poco tu identidad cultural y tu privilegio, entonces puedes saber cómo, qué tan privilegiado eres y cómo puedes ayudar desde tu privilegio o no, ¿sabes? O cómo puedes tener un buen colaborador para eso, ¿sabes? Muchas veces pasa que estás en un lugar y si eres indígena, tienes que decirle a alguien no indígena que diga esto para que te escuchen por debajo del agua. Esta entrevista es parte de las listas de Colonizar, Niñez y Diseño, Diseño con lo no humano, México y Diseño, Australia y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. No sé por qué repito esto cada vez, pero lo repito con bastante poco resultado, porque los únicos que se comunican conmigo cuando buscan episodios son los que ya me conocen personalmente. Los demás parece que prefieren chatear con el chatbot que creamos en nuestra página web. Todo bien, solo que a veces está bueno probar las dos versiones, al chatbot y a mí, porque tenemos diferentes respuestas. Entre los dos, creo que encontramos muchas mejores opciones. Cuando un tema se repite en algunos episodios, me da ganas de hacer una lista. Este es el caso de cómo se puede incluir la dimensión espiritual en relación al diseño. Ya la voy a hacer. Ahora, sigamos escuchando a Desiree, que tiene mucho más para contarnos.
¿Y cómo te parece que podemos decolonizar más estas prácticas de diseño, algunas ya muy arraigadas? Yo creo que colaborando más, escuchando más, compartiendo valores, entendiendo tu identidad cultural, tu privilegio, teniendo un propósito de vida y sobre todo un propósito en el diseño que haces. Y también que haya un beneficio para todas las personas que están como colaborando en los proyectos, que no solo sea para el diseñador o para una empresa, pero para las personas que están, bueno, las personas y también la madre tierra, ¿sabes? O sea, para todo lo que está relacionado o relacionalmente con el proyecto. Entonces creo que eso es algo muy importante, beneficios para todos. ¿Qué más? Y editaste un libro hace poco de Routledge sobre el tema de decolonizar el diseño, ¿no? ¿Qué cuenta el libro? Sí, bueno, el libro se llama Decolonizing and Indigenizing Design. Espero también sacarlo en español pronto, pero bueno, no tan pronto por ahora. Bueno, el libro dice un poco sobre mi vida y cómo yo aprendí a entender mi identidad cultural y mi privilegio, un poco de mi familia también, para que la gente entienda cómo empezar a hacerlo también. Tiene algunas actividades para poder crear esta identidad cultural. ¿Cuáles son las actividades? ¿Me contás alguna divertida? Sí, bueno, hay una que es a partir del Ometeotl, que es como, no sé cómo explicarlo, pero son como dos partes que se unen y se vuelven uno mismo. Sí, si lo buscan en internet pueden encontrarlo, pero Ometeotl. Y básicamente como que hice una abstracción de ese símbolo y lo puse como si fueran dos diferentes hojas en blanco em, con ese diseño. Y entonces cada persona puede dibujar ahí adentro como su identidad cultural con respecto a lo que ellos piensan que son. Y después puedes ir con diferentes personas y contarse cada uno su identidad cultural y aprender del otro. El otro es como mucho más, eso es mucho más creativo y mucho más de como que de saber dibujar. Bueno, no saber dibujar porque cualquiera lo puede hacer, pero un poco más entendiéndolo sin palabras y luego ya verbalizarlo cuando estás con la otra persona compartiendo. Y hay otro que es solamente una hoja que escribes acerca de, por ejemplo, dónde naciste, pero como dónde tu mamá te parió, ¿sabes? Sí. Que eso es como muy un lugar y no hay mucho, aunque a menos que estés en un avión, sabrás dónde naciste, ¿no? Luego el otro es cuál es tu ancestría, y entonces ya empiezas un poco a indagar más en de dónde vienen tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. O sea, ojalá y alguien pudiera llegar a 7 generaciones atrás, que sería lo más óptimo, pero pues muchas veces no se puede. A veces hay gente que no puede ni 2 atrás, ¿no? Luego está una que si eres indígena, cuál es tu tótem o cuál es tu dreaming o cuál es tu tótem del lugar donde naciste. Y si no eres indígena, cuál es tu propósito de vida. Y es un poco empezar a entender cuál es tu propósito, porque siento que mucha gente no tiene ese propósito de vida y se pierde un poco en lo shallow. En la Entonces, superficie. en la superficie. Entonces eso a mí me importa mucho cuál es el propósito de vida que tienes y de ahí irte como, sí, pues, ya. Pero Sí. este libro es Y, también hay artículos de varios otros investigadores, ¿cierto? ¿O no, no? es, Ah, ok. es Yo un no, libro, como ven, no es lo una, leí. ya, es una monografía, pero tengo muchos ejemplos de diferentes tipos de diseño, arte, arquitectura, fashion, educación, investigación, de curadores, como diferentes tipos de diseño indígena aplicados a las artes aplicadas, básicamente.
Y también tengo una parte que es como mucho más metodológica, que son diferentes metodologías indígenas y también metodologías decoloniales que pueden servir para otras personas para entender un poco qué es el diseño indígena y el diseño decolonial. Viene una parte de cuál es, cómo sería un good ally para, ¿no? para las personas indígenas. ¿Un qué? Perdón, Em, no entendí. a good ally es como un aliado que sea bueno para las personas indígenas. ¿Qué más viene? Bueno, sí, diferentes metodologías, un poco de colonización. Lo baso mucho en México y Australia porque son los países donde he vivido y donde trabajo y colaboro muchísimo. ¿Y qué es esto de tener un buen aliado? ¿A qué se refiere? Un buen aliado es muy importante. Si no tienes un buen aliado, todo se va por ahí, por allá. Un buen aliado es que tengas, bueno, normalmente en un sistema colonial como en el que vivimos, necesitas trabajar no solo con personas indígenas, sino como personas no indígenas. Yo trabajo en una universidad que a pesar estamos todos, somos de diferentes culturas y todo, igual existe pues mucho, o sea, se topea en un sistema colonial. Entonces, un buen aliado es alguien que te entiende, que te escucha, que es respetuoso, que quiere hacer proyectos de colaboración juntos desde el principio, que estén basados como en la cultura y en este proceso de compartir. Entonces, bueno, también un muy buen aliado es la naturaleza, que siempre es el mejor aliado. Bueno, diferentes tipos de aliado, de que se puede ser con una empresa, con una universidad, con una galería, con un museo, con una ONG, con, no sé, puede ser personas, pueden ser instituciones, puede ser un sistema, puede ser la política, no sé. Entonces, ¿qué nos recomendás leer, escuchar, mirar en relación a estos temas que te haya inspirado a vos? Pues yo creo que, híjole, hay muchas cosas que hacer, pero que salgan a la naturaleza y la observen muy profundamente en lugar de solamente pasear por ahí y hacer caminatitas, que vayan y realmente la sientan a la madre tierra que es muy bonita y que entiendan que esta madre tierra no es nuestra, sino nosotros somos de ella y que hay que abrazarla y cuidarla mucho porque lo necesita ahora muchísimo. Muy bien, y en el futuro, ¿cómo te parece que sigue esta investigación sobre lo de colonial? Pues yo creo que es empezar un poco, digo, lo de colonización. No sé, bueno, yo pongo de colonización, pero no sé si exista realmente porque la colonización aún sigue Sí. en muchos aspectos, pero un poco empezar como a ser más consciente de lo que hacemos, de quiénes somos, de cómo colaboramos, de cómo participamos, de cómo diseñamos, es algo muy importante. Mantener conciencia, no solo diseñar para los humanos, pero para todas las elementos vivos y no vivos. ¿Y vos qué vas a hacer en el futuro? ¿Hacia dónde va tu investigación? Tengo muchos planes. Contame alguno. Ahorita tengo un plan muy hermoso que es recuperar un poco de los usos y costumbres acerca de la milpa en México. Es donde se crece el maíz, Ah, pero que ok. está en conjunto con otros tipos de alimentos y es una cosmología maya y nahua que tenemos en México. Quiero, sí, bueno, quiero un poco más irme profundamente a ese tema, porque pues en México nosotros somos hijos del maíz, se supone que nuestra piel y nuestra carne nosotros venimos del maíz. Entonces, como hija del maíz, le voy a hacer reverencia al maíz. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa alrededor de la milpa? O sea, hay Bueno, es que costumbres, pasan prácticas. demasiadas cosas. Contame Toda alguna. una cosmología, ¿no? No, bueno, en primera, la milpa no es solo el maíz, sino que viene como en conjunto con otros diferentes alimentos como el frijol, el chile, el tomate, la calabaza,
las verdolagas, otras hierbas que pueden ser para sanar o para comer. Y todas esas como que se van alimentando unas a las otras con en diferente temporada del año, y con eso, dependiendo de la temporada del año, tú puedes comer cierto tipo de platillos, ¿sabes? A veces tienes frijoles, a veces tienes más chile, a veces tienes más tomate, entonces dependiendo de eso, vas haciéndolo. Ya hay cosas como, por ejemplo, el maíz lo puedes comer bastante tierno, o lo puedes, procesar y comerlo como tortilla nixtamalizado, bla, bla, bla. Entonces, todos estos tipos de comida que se dan, y obviamente el proceso de los alimentos para los mexicanos es súper importante y es basado en el maíz, y no solo en el maíz, en la milpa, porque muchos de estos alimentos vienen de México y están por todo el mundo. Imagínate qué sería de Italia sin el tomate. El Sí, tomate. sí. Bueno, entonces, un poco esto, hay muchas leyendas acerca de dónde nacimos y dónde crecimos, historias de vida de la milpa, historias ancestrales de la milpa. Ahorita estoy trabajando y colaborando con abuelitos y guardianes del maíz en Veracruz, en Xochimilco, en Oaxaca, ¿Qué quiere decir que en la son región guardianes allá. del maíz? ¿Que velan porque algunas especies del maíz no se extingan? Exactamente, sí. Las guardianes del maíz se dedican, no, son milperos, entonces ellos se dedican a crecer la milpa y a resguardar las semillas para que no se pierdan la diversidad. Ujú. Y ahí supongo que debe haber un banco de semillas de maíz también. Exacto. Sí, bueno, no solo de maíz, porque en Sí. la milpa vienen muchos tipos de semillas, pero sí, hay mucho más, sí, hay un banco, muchos bancos. Y de todas estas cosas, ¿a cuál te vas a dedicar? ¿O vas a estudiar todas a la vez? Eh, Voy a estudiar bastantes, pero lo que quiero hacer es proyectos de diseño y más tangibles y creativos, en el que podemos colaborar todos y obviamente hacer un libro de eso. Eh, Pero va a ser un libro, no solamente una monografía, pero eh, coautor, coautor. sí, con Sí, como, editado con otros autores, sí. exacto, exacto. Y cuando te referís a quiero hacer proyectos de diseño tangibles, ¿a qué tipo de cosas te imaginas que surjan? Pues no sé, yo tengo mi práctica de diseño, que hago muebles escultura basados en conocimiento ancestral. También tengo la práctica de la fotografía, escultura, pintura. Pintura no tanto, pero un poco de pintura. Y entonces quiero como manifestar este tipo de conocimiento ancestral a algo más tangible y práctico, para que pueda compartirlo con otras personas y entiendan mi cultura. O sea, que te imaginas que puede aparecer en estas sesiones colaborativas muebles nuevos o esculturas o pinturas Sí, por ejemplo, colaborativas. tengo ahorita un mueble que se llama el agave, que son como 14 almohaditas que tiras al suelo, y puedes como colaborar, puedes estar tranquilo, puedes hacer pláticas, prácticas de diseño y todo esto en él. Pero cuando está armado se vuelve un agave, y cuando está desarmado se vuelve un espacio de colaboración. ¿Qué es un agave? Un agave es una planta ancestral mexicana de donde viene, por ejemplo, el mezcal, que es un beberaje alcohólico que utilizamos para conectar con las diferentes dimensiones, y luego se pasó a algo que yo creo que mucha gente conoce, que es el tequila, que es mucho más industrializado, pero es un beberaje alcohólico básicamente. Y viene de ahí. Tenemos muchas historias también del agave, que es una planta ceremonial y ancestral. O sea, cuando tiras las almohadas, se produce como se arma una planta. Cuando está armado, se arma la planta. Cuando está desarmado, son sillones que mucha gente puede sentarse sobre ellos. Ah, perfecto. Muchas Lo gracias. contrario. Al revés, sí, sí, sí. No, no había Sí, entendido. sí, Buenísimo. sí. Ya lo veremos.
Bueno, ¿y qué le recomendarías a la Desiree que está acabando de terminar de estudiar y está escuchando este podcast pensando qué va a hacer próximamente? Estudiar, pues ya terminé de estudiar, llevo 5 años trabajando en la No, a universidad. a vos misma cuando eras joven, a eso me refiero. Porque Ah, ok, muchos de los que ok. escuchan este podcast son muy jóvenes. Ah, ya, vale. Pero ¿cuál era la pregunta, verdad? ¿Qué le recomendarías a vos misma joven? ¿Qué le recomendé? Am, que haga proyectos con propósito desde un principio, que siga sus valores y que no se deje llevar por lo que te piden en las empresas, que a veces no tiene ni siquiera sentido y te apaga tu alma, que no dejes que a nadie te apaga tu alma, eso es muy importante. Eh, y, y que siga estudiando, porque el estudiar, yo creo que la educación es una puerta gigante que se abren más puertas y más puertas y más puertas, y creo que la gente debe estudiar. Creo que mucha gente subestima la educación, pero para mí la educación lo es todo y abre tantas puertas que aunque tenga más años o menos años, yo seguiré estudiando diferentes cosas porque es tan bonito saber diferentes cosas, conocer diferentes personas y entender diferentes mundos y realidades. Eso, creo que eso, no sé qué más. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Me encantó la metáfora de Desiree cuando dice que no te apaguen el alma, en referencia a hacer un trabajo que se alinee con tus valores, y ese alineamiento trae motivación, ganas de seguir y confianza que está bueno levantarse hoy para hacer lo que habíamos planeado. Mi trabajo hace muchos años que se alinea con mis valores. En mi trabajo como diseñadora, trabajo por la mitigación y adaptación al cambio climático, y en mi trabajo como comunicadora de diseño, que es lo que hago desde el podcast, es por ver cómo el diseño contribuye a un mundo con más justicia social. Sin embargo, para que esto se mantenga en el tiempo, hubo que parar y estar sin recibir sueldo por momentos. Hubo que decidir invertir dinero en un proyecto como el podcast. Hubo que dejar otros espacios de acción porque no todo se puede y hay que priorizar. Y a la vez hay que reconocer el privilegio de poder hacer estas cosas, porque para muchos no es una opción. Me recuerda esto parte de las enseñanzas de los 7 abuelos: seleccionar con honestidad lo que creemos que podemos hacer, implementar con amor, evaluar con humildad, repetir por la verdad. Repito lo que dijo Desiree para acordarme que me gustó y ver si se hace realidad. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.